parte del currículum de nuestro invitado de este día, Enrique Moreno Guión, 19 de diciembre de 1975. Abogado titulado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudiando la licenciatura en Historia y Maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Del 2000 a 2007 trabajó en el Consulado General de México en Nueva York, encargado del área penal y migratoria. 2007 a 2010, encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana. Del 2010 al 2013, secretario auxiliar de la Presidencia Municipal de Playas de Rosarito. De abril del 2013 a octubre del mismo año, asesor de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Baja California. Desde el 2013, docente a nivel secundaria en el Instituto Anáhuac de Tijuana, Baja California, materias de Historia de México e Historia Universal a nivel preparatoria. Del 2017 en el CETIS preparatoria de las mismas materias. 2011 a la fecha, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presidente de la Comisión de Gestión de la misma. En 2017 a la fecha, miembro de la Sociedad de Historia de Tijuana, vocal de la misma mesa directiva. Autor de los libros Antecedentes de los Movimientos de Independencia en México, 1790-1810, 2014, y la Guerra de Guerrillas, 1810-1821, en 2019. Ha impartido conferencias en los últimos años relativos a diversos tópicos de la historia de México y de Tijuana, en el Archivo Histórico de la ciudad, Sociedad de Historia de Tijuana, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Grupo Madrugadores, y en los simposios organizados por el Archivo Histórico de la Feria del Libro de Tijuana. Con ustedes, Enrique Moreno Guión. Muchas gracias. ¿Voy a pasar de lado? Más fácil. Empezar a hablar de la historia de Tijuana, creo que necesitamos hacer un pequeño balance de cuál es la situación de la mayoría de las ciudades en México y por qué la situación de Tijuana es tan particular como la de varias de las ciudades del norte de la República y municipios del estado de Baja California. Como todos conocemos medianamente la historia de México, la mayoría de las ciudades del centro del país fueron fundadas mediante un documento, ya sea el rey o el virrey, establecieron cédulas reales de fundación de las ciudades. La Ciudad de México, la Ciudad de Zacatecas, Guadalajara, Oaxaca, Puebla, todos tienen un documento que dice cuándo se fundó la ciudad, quién fundó la ciudad y cuál fue la delimitación de la ciudad. En el caso particular de Tijuana, que vamos a ver el día de hoy, la fecha de fundación de la ciudad, 11 de julio de 1889, fue una fecha que surge de un simposio de historia porque no existía un documento, o no existe un documento que diga cuándo surge la ciudad, quién la funda y cómo se funda. Ahorita, a lo largo de la presentación, trataré de exponerles cómo fueron surgiendo los diversos momentos que tuvo este espacio territorial hasta llegar pues al día de hoy. Hoy la ciudad de Tijuana es una de las ciudades con mayor movilidad del país. Tenemos la situación de la frontera, la cual lo hace particular punto de encuentro de migrantes, pues no solamente de extranjeros, sino de la República Mexicana que buscan llegar a Estados Unidos. Durante los años 20, con la ley seca en Estados Unidos, hubo mucho movimiento de población. Posteriormente, en los años 40 hasta los 60, vino el programa Bracero, que también trajo mucho movimiento a la ciudad de Tijuana y a la ciudad mexicana. Pero la ciudad ha crecido. Hoy estamos hablando de una ciudad de poco más de 2 millones de habitantes. Cuando hace 100 años, estamos hablando particularmente a principios del siglo XIX, en Tijuana vivían aproximadamente 1000 personas. El censo de población establecía para 1921 que en Tijuana vivían 1023 personas. 100 años después somos pues casi 2 millones. Es exponencialmente la ciudad que más ha crecido en la República Mexicana en 100 años. Todo gracias a estos momentos precisamente.
Vamos a hablar del origen un poquito de la ciudad y tenemos que referirnos inmediatamente a este señor que está en la imagen, Santiago Argüello. Muchos de ustedes han escuchado de él, hay varias referencias en torno a él en la ciudad. Nació en la misión de San Carlos en 1792, hijo del exgobernador de California, militar y político de la Alta California, fue alcalde de San Diego. Recordemos que estamos hablando todavía de esta parte de la historia donde el territorio, pues, de la Alta y la Baja California eran parte de México. Recordemos que se divide después de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1846, 1848, pero antes todo este territorio de la Alta y la Baja California pues era República Mexicana. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ignacio Zaragoza, que nace en Texas, pues cuando Texas era parte de México, y muchos casos como el de Santiago Argüello, fue prefecto de Los Ángeles y finalmente muere en 1862. Este personaje es muy importante para la historia de Tijuana y de hecho se considera el fundador de la historia de Tijuana. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón, porque era el propietario y resultó el propietario del famoso rancho de la tía Juana. Ahorita vamos a ver varias referencias al respecto. Esta imagen, desgraciadamente no se ve mucho más clara, es de los años 60 y es un desfile en el centro. Podría pasar perfectamente desapercibido si no es porque precisamente la avenida hoy llamada Revolución, pues antes era llamada la avenida Argüello, era la avenida Olvera, y donde está el McDonald's, no sé si ubican, esa cuchilla que queda ahí, donde es la Plaza Santa Cecilia, esa era precisamente la avenida Argüello, en honor a Santiago Argüello. Esa pequeña cuchilla, que lo vamos a ver un poco más adelante, es lo último que queda del mapa original de Tijuana de 1889. Ahorita un poquito más adelante vamos a hacer referencia al mapa y cómo la ciudad ha crecido y cómo la ciudad absorbió ese mapa original de 1889. Esta casa, esta pues, construcción que ven ustedes era la primera casa o la casa más antigua que se tenía aquí en Tijuana. Aquí se ve un poquito más clara, era la casa de los Argüellos, que se ubicaba, pues imagínense si estamos hablando que en el siglo XIX vivían 1000 personas, pues a finales del siglo XVIII, pues obviamente eran grandes cantidades de territorio y una o dos casas aisladas. De hecho, pues eran ranchos lo que existía aquí. Este personaje que vemos ahí es el gobernador Pío Pico. Él fue el encargado de darle el título de propiedad en 1829 a Santiago Argüello del rancho de la tía Juana, y así está especificado en el documento y así se conocería mucho después. Antes de 1829, antes de la concesión del rancho de la tía Juana, hay varias referencias, no las anoté todas porque iba a ser muy cansado estar hablando de fechas y fechas y fechas, pero la primera alusión al rancho de la tía Juana es de 1809, en una fe de bautizo de una persona que nació precisamente en el rancho. En 1829 se le denomina por primera vez en un documento oficial como rancho de la tía Juana. Esta imagen, insisto, no se ve tan clara como yo quisiera, es de la prefectura de San Diego. Todo este territorio en el que estamos hoy en día, donde estamos aquí parados, pues eran simplemente campos, y lo que existía era la misión de San Diego de Alcalá. Después de la misión de San Diego estaba la misión de Los Ángeles, después de la misión de Los Ángeles estaba San Francisco, y en San Francisco es donde terminaba el territorio de la antes Nueva España, ahora República Mexicana. La frontera, los que hayan tenido la oportunidad de ir a San Francisco, esa era la frontera del territorio mexicano, San Francisco, California. Posteriormente, este documento es el documento de Pío Pico, el documento de 1829, donde, nada más les voy a leer textualmente dos renglones, dice: por cuanto don Santiago Argüello, mexicano por nacimiento, ha pretendido para su beneficio personal y el de su familia el terreno conocido con el nombre de Tía Juana, colindante al norte con la mesa de Arroyo de Cruz, al sur con el aguaje de la Nopalera, que confina con la cañada conocida por el nombre de La Olla. Esas eran las medidas que tenía el rancho. Hoy en día pues es difícil ubicar
pero sí sabemos que son extensiones considerables de terreno, ubicándonos en que pues no había nadie más y no había nada más. Este documento que viene a continuación es la revalidación de ese título de propiedad que le otorga el presidente Benito Juárez con la ley de colonización, y en este documento hace referencia al documento original de Pío Pico y vuelve a mencionar que Santiago Argüello tiene, a partir del 10 de marzo de ese año, posesión del rancho de la tía Juana. Siguen mencionando el rancho de la tía Juana. Como ya sabemos, y en base a todas las investigaciones que se han hecho en el Archivo Histórico, en el Instituto de Investigaciones Históricas, pues no hay una parte clara de por qué o dónde nace esta idea de la tía Juana. Simplemente, pues que en los documentos oficiales así aparecía el nombre, el rancho de la tía Juana. Y finalmente, pues estas eran las delimitaciones. La línea que se ve, esta línea que se ve al norte, pues es la frontera actual con los Estados Unidos, el rancho y todas las colindancias y todas las medidas que había donde estamos hoy de pie. Santiago Argüello es muy particular en la historia, tiene 12 hijos y obviamente, pues al morir, hereda todo el territorio a su viuda. Su viuda, pues, de la madre de estos 12 hijos, hace negocios con el licenciado Olvera y dividen el territorio, y entonces aparecen los del norte, los Argüellos del norte y los Olvera, y se empiezan a fraccionar todo este gran territorio. Imagínense que todo el municipio de Tijuana era un solo territorio, era un solo rancho. A la muerte de Santiago Argüello, su viuda comienza a fraccionarlo entre sus hijos y comienzan todas estas series de delimitaciones del territorio de Tijuana. Ahí se ve, no tan claro, pero se ve más o menos cómo están delimitados, cómo se fueron fraccionando. Aquí está, esto es Playas de Tijuana. Aquí, que va aquí, esta línea que ven aquí es el río, el famoso río Tijuana, y cómo se fue fraccionando todo el territorio hasta quedar, pues, de una medida en la que todos estaban medianamente de acuerdo. Y digo medianamente de acuerdo porque, pues, desafortunadamente, como en todas las familias y como siempre sucede, cuando llega la hora de repartirse los bienes, pues siempre hay quien quiere más y siempre hay quien abusa de los demás. Entonces se da esta situación incluso entre los hermanos Argüello. Posteriormente viene esta revalidación, ya estamos en 1879, ya falleció Santiago Argüello y el presidente Porfirio Díaz revalida el título de propiedad del rancho de la tía Juana, y entonces viene toda esta revalidación del documento. Ya para esta fecha, ya estamos a finales del siglo XIX, imagínense la situación que se vivía de desigualdad en el país. Por un lado estamos hablando de que en la Ciudad de México, pues ya está el gobierno de Porfirio Díaz, ya ha pasado toda la época de la Reforma, ya estamos llegando a finales del siglo XIX, pronto llegaría la luz eléctrica, pronto llegarían los tranvías, pronto llegaría el teléfono, el telégrafo, y aquí en Baja California, en particular aquí en Tijuana, pues seguimos dividiendo el rancho de la tía Juana. Esa es la desigualdad y esa es la gran disparidad que se vivía en el territorio de la República Mexicana. Hoy en día tenemos una disparidad económica, social, política en el territorio. Bueno, pues imagínense, hace 100 años todavía era mucho peor. Estos son los vestigios de las casas que existían en ese momento, finales del siglo XIX. En este territorio había ranchos y había pequeñas casas, y esta foto es muy particular. Dudo que puedan reconocer esa avenida. Hoy en día es la Avenida Revolución, una de las primeras avenidas que se formó aquí en Tijuana. Son las casas, las primeras casas de adobe, de madera que hubo en la Avenida Revolución. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos caminado, es una de las vértebras del centro de la ciudad. Bueno, pues así era en un inicio, únicamente casas de cartón, casas de madera, casas de piedra, y es lo que había en la Avenida Revolución. Esta es una postal de lo que es el edificio de la primera aduana de Tijuana. Cuando Tijuana se empieza a crecer, se empiezan a dar cuenta que después del Tratado de Guadalupe Hidalgo queda de este lado de la frontera.
se forma precisamente y se establece la necesidad de una aduana. En 1874 se establece la primera aduana en Tijuana. Muchos consideraban en el simposio que esa debió de haber sido la fecha de fundación de la ciudad de Tijuana, cuando se establece la aduana, cuando el gobierno reconoce la necesidad de establecer un punto de cruce en la frontera con San Diego. Sin embargo, pues no sería así. Ahorita vamos a ver por qué y en qué momento establecen la fecha de fundación de la ciudad. En 1889, estamos hablando del último año del siglo XIX, ¿qué había en Tijuana? 30 años. ¿Sí? Hoy en día pues hay hoteles, hay comercio, hay industria, hay equipo de fútbol, hay equipo de béisbol, de básquetbol. En el siglo XIX había 5 expendios de licores, 4 de tabaco, había un billar, una casa de huéspedes, 4 fondas, un carro, una diligencia, 6 carruajes y 3 rastros. Eso es todo lo que había en Tijuana hace 119 años. Vean la magnitud de lo que ha crecido la ciudad. Hace 100 años esto era todo lo que ustedes podían encontrar en Tijuana. Posteriormente continúa el crecimiento de la ciudad, continúa todo este poblamiento de la ciudad, y entonces los Argüello, dueños del territorio, empiezan a ver que la gente se establece, y entonces van con el juez y le dicen: oiga, espérenme tantito, se están estableciendo en mi territorio porque yo soy dueño del rancho. Y entonces comienza un litigio legal entre todos los Argüello para delimitar sus posesiones y que la gente no se siga estableciendo. ¿Con quién van a ir? Pues con el juez que correspondía en ese momento, que era ¿en dónde? En Ensenada. De Tijuana era parte de Ensenada. Entonces van a Ensenada con el juez y establecen: oiga, pues necesitamos delimitar esto porque estamos perdiendo nuestro territorio, queremos ver qué va a pasar. Y entonces el juez en Ensenada comienza el análisis de la documentación que presentan los Argüello, y mientras eso ocurría, pues bueno, aquí tenemos otra postal de la avenida Revolución, y como les digo, ya casas un poco más establecidas, comienza a haber algunas tiendas, comienza a haber algunos negocios, sigue habiendo carros jalados por caballos, y estas imágenes nos sirven un poquito para ilustrar cómo era esa Tijuana de hace 120 años, esa Tijuana que hoy ya no existe, pero que podemos recobrar a través de estas. Si se fijan, dice tienda de postales, tienda de licores, hay varios carros de carga, ¿sí? Curios que nunca pueden faltar, ¿sí? Son estas postales que existen de cómo era esa Tijuana, ¿sí? Y finalmente llegamos a 1889, cuando el juez en Ensenada le pide al ingeniero Ricardo Orozco que elabore un plano para el desarrollo urbano de Tijuana. Ya en ese momento se reconoce la necesidad de crear una ciudad, y entonces en 1889 se crea, y aquí hay un dato muy particular, el mapa del pueblo de Zaragoza. Recuerden que por algunos años la ciudad de Tijuana se denominó Ciudad de Zaragoza, y entonces se establece este mapa. Este mapa sirve para el comienzo de la urbanización de la ciudad de Tijuana. Era un mapa muy ambicioso, era un mapa que tenía toda esta influencia europea. Hay mapas muy similares en Europa y en algunas partes de México. Lo único que existe de este mapa pues es toda esta parte, toda esta parte que es la zona norte, la zona centro de la ciudad, es este cuadrito, y les decía que esa parte de la Plaza Santa Cecilia es la única diagonal que existe de este mapa original. Si ustedes se fijan en el mapa, pues tiene varios cruces, tiene un rombo. Bueno, ya no existe. ¿Por qué? Porque la gente compraba la diagonal de un lado, compraban la diagonal del otro, y entonces para evitar que la gente pasara entre sus propiedades, pues cerraban y construían. Y de esa manera se fueron perdiendo todas estas diagonales que todavía se pueden observar en su única existencia en esta Plaza Santa Cecilia, que es de las pocas partes que existen de este plan original. Cuando llegamos al Simposio de Historia de 1976, se presenta este mapa, y entonces, después de varias discusiones, llegan a
llegan a la conclusión de que este comienzo de la urbanización de Tijuana, pues es el comienzo real de la ciudad de Tijuana y del crecimiento de Tijuana, y por eso se establece como fecha de fundación de la ciudad el 11 de julio de 1889, que es la fecha que tiene este mapa. No importó que ya fuera una comisaría, no importó que ya hubiera una aduana, no importó pues que el desarrollo ya hubiera existido desde hace 20 o 30 años antes, o incluso pues, que hubiera habido una fe de bautizo de 1809. Para quienes estuvieron en ese simposio de historia, este mapa fue suficiente para establecer a partir de esa fecha de la expedición de este mapa y de la urbanización de Tijuana, que a partir de ese momento nacía o nace la ciudad de Tijuana. Es por este mapa que cada 11 de julio celebramos un aniversario más de la ciudad de Tijuana. De hecho, este año se celebra el 130 aniversario de la fundación de la ciudad de Tijuana. A diferencia de las ciudades del centro del país que tienen una cédula real de fundación, pues nosotros tenemos un documento expedido por una serie de investigadores que estuvieron en un simposio que llegaron a la conclusión de que este mapa era suficiente para establecer la fundación de la ciudad. Y bueno, a partir de ese momento comienza el desarrollo inmobiliario, comienza el crecimiento de la ciudad. Como les decía, en los años 20, a raíz de la ley seca en Estados Unidos, pues hay un boom de población. La población pasa de 10, 15 mil personas a casi 50 mil. La ciudad crece hacia todos lados. Hoy en día, pues obviamente no hay para dónde crecer. Está Playas de Tijuana, está la frontera norte. Entonces, ¿hacia dónde crece la ciudad? Pues hacia la zona este, hacia el sur. ¿Cuál es el centro de la ciudad de Tijuana? Pues hoy en día, si nos ponemos geográficamente a medirle, pues yo creo que es por las 5 y 10. Ya lo que es propiamente el centro, pues queda como la parte antigua de la ciudad, como la parte original de la ciudad. Y bueno, pues nos quedan estas fotografías, estas postales de recuerdo del Casino de Aguacaliente, que en su momento generó industria, generó comercio, generó trabajo, desapareció posteriormente. Nos quedan estas imágenes de la Tijuana de antes, de la Tijuana que muchos recordamos por fotografías. Está el antiguo Palacio Municipal, fundado en 1929, que posteriormente, cuando se mudan al nuevo palacio, se convierte en centro de comercio, luego se recupera y se vuelve el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Está la construcción de la famosa bola del Secut, del teatro IMAX del Secut, y están, bueno, pues estos edificios de la zona centro, algunos existen. Esta construcción de la catedral, esta que está aquí, y pues obviamente la avenida Revolución, un ícono de la ciudad que ha estado presente pues en todos los tiempos de la ciudad de Tijuana. Siempre ha habido algo en la avenida Revolución. Quienes vivieron o quienes estuvieron aquí en los años 70 recordarán que era a veces imposible caminar por ahí de la cantidad de gente que había. Hoy en día trata de recuperarse mediante una serie de acciones de los gobiernos. Y finalmente, pues la Escuela Álvaro Obregón, que también es un ícono de la ciudad. Hoy en día es la Casa de la Cultura, fundada en 1929. De hecho, este camino de tierra, nada, hoy ya es todo un desarrollo. Ahí está la escuela que tendría parte fundamental incluso en la Segunda Guerra Mundial, al establecerse ahí un cuartel militar presente para la defensa de la frontera y la defensa del territorio. Y finalmente esta fotografía que me gusta mucho. Esta fotografía creo que representa mucho de lo que es Tijuana. Parecería que esta fotografía la tomaron hace muchos años. Es la zona río. Hoy en día, pues ahí tendríamos el Secut, tendríamos Palacio Municipal, tendríamos Plaza Río, tendríamos la Plaza Financiera. Todo este gran desarrollo que hoy es la zona río, pues eran simplemente, esta es la famosa glorieta de las Tijeras, creo que es un monumento a la independencia. Ese es el crecimiento de Tijuana. Tijuana es una ciudad que crece aceleradamente y de manera constante. Hoy en día vemos que hay un boom inmobiliario en Tijuana. Hay un intento de rescate del centro de Tijuana mediante toda una serie de construcciones, mediante toda una serie de renovaciones de la ciudad que se intenta hacer. Pero bueno,
no recordemos que hace 40, hace 50 años, pues lo que hoy conocemos como una de las partes más importantes de la ciudad, pues eran simplemente terrenos baldíos que estaban marcados, ¿sí? Algunos les habrá tocado pasar por allí, a otros no tuvimos la fortuna de hacerlo, pero tenemos pues ya el desarrollo, toda esta parte estaba poblada, viene lo que es la canalización del río, y con la canalización del río, pues obviamente todo el desarrollo de la famosa zona del río, incluyendo pues bueno, todos los edificios que ya conocemos por ahí, ¿sí? Bueno, pues es un panorama rápido, podríamos estar hablando horas de la historia de la ciudad de Tijuana, pero pues es una visión de cómo la ciudad ha crecido en 100 años. Es una ciudad joven, comparada con otras ciudades de la República Mexicana, pero que definitivamente pues no les pide nada a las ciudades coloniales. Tenemos, no sé si para fortuna o desgracia, la frontera, que es parte también del desarrollo de la ciudad y que ha sido parte integral de la historia de esta ciudad de Tijuana. Muchas gracias.